Ambiente, somos la anfitrión, por lo tanto estamos en estas paneles durante todo el día y hoy agradezco primero la compañía de la doctora Claudia Medina del Instituto Alexander von Humboldt del programa de Ciencias de la Biodiversidad. Muy buenos días, Claudia, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Muy contenta de estar participando en este panel y muchas gracias a todos los organizadores de este evento. Listo, gracias, Claudia. También nos acompaña el doctor, Arihiro, que es representante del Ministerio de Ciencia y Tecnología del Programa Nacional de Ambiente, Biodiversidad y Hábitat. ¿Lo dije bien, Arihiro? Qué pena, buenos días. Sí, señor. Muy buenos días. Buenos días a todos, 11. Sí, señor, buenos días. Bueno, para mí es un honor, digamos, un gusto poder acompañarlos en este espacio. Les agradezco mucho la invitación y espero poder aportar mucho en este panel. Como lo dijiste, yo soy en este momento gestor de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y estoy al frente de los programas de Ambiente, Biodiversidad y Hábitat y del programa de Ciencias del Mar y Recursos Hidrobiológicos. Entonces es un placer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Le comento a los participantes que tenemos en espera dos panelistas. El doctor Germán Eduardo, decano de la Facultad Agraria de la UPTC, y la subdirectora de la Autoridad Ambiental Corponor, Sandra Gómez. Mientras vamos a dar inicio con Claudia, nada más y nada menos, Claudia, quería hablar sobre, desde el conocimiento de la diversidad, que es su perfil y su amplia experiencia, ¿qué se conocen cifras en términos de especies amenazadas, especies endémicas? Y también la otra parte, las invasoras, que en este tiempo hemos tenido estos escenarios que hemos escuchado, diferentes especies invasoras que creen que es por primera vez, pero conocemos que llevamos tiempo batallando esas especies invasoras, y el uso comercial en Colombia, que es otro tema muy importante relacionado con patentes. ¿Nos podría ayudar con esa hermosa pregunta que le estoy haciendo en términos de cifras? Son como 5 preguntas en una, pero pues sabemos que Colombia pues ocupa entre los primeros lugares en el mundo de biodiversidad y tenemos una cifra registrada en la Plataforma Nacional de Biodiversidad, que es el SIB Colombia, que es el Sistema de Información de Biodiversidad, donde es la plataforma nacional donde se van registrando las especies del país. Tenemos en este momento registradas 58.312 especies. Sin embargo, para un país como Colombia, los estimativos son de que esta cifra es bastante subestimada. O sea, digamos que Colombia se calcula que puede tener un número entre 200.000 y 900.000 especies, lo que quiere decir que tenemos menos del 20% registrado. Pero bueno, en este momento digamos que esa es la cifra que se tiene de especies para Colombia. En cuanto a las especies endémicas únicas, hasta el momento se han registrado 8.800 especies y desafortunadamente el registro de especies amenazadas es de 1.302. Pero es un número bastante alto. Y también tenemos invasoras de 506 especies que se han registrado para el país. Como mencioné, pues mucha de la diversidad de Colombia se encuentra aún en los ecosistemas sin ser registrada. Mucho se necesita todavía pero ¿cuáles faltan? contabilizarse para que alimente el inventario natural, el inventario nacional de Colombia. Con respecto a las especies de uso comercial, esa cifra no la logré compilar fácilmente. Se sabe que hay unas 300 y más especies que son utilizadas para la alimentación y que se está avanzando bastante en lo que son productos no maderables del bosque. O sea, se está trabajando mucho con semillas como de olla de mono, bastantes palmas, está muy en auge los frutos rojos, el agraz y todo. Hay un potencial de especies de ericáceas, los frutos rojos de los páramos y los bosques andinos
como potenciales a ser usados, digamos, ser aprovechados, porque es una alternativa de uso de la biodiversidad sin que sea cortar el bosque. Son las estrategias que últimamente se está trabajando. Tenemos un proyecto en el Instituto Humboldt ahora con especies no maderables, y sé que hay varias iniciativas en el país que le apuntan a aprovechar bien, aprovechamiento de la biodiversidad de una forma más sostenible. No sé si ahí más o menos de modo general te contesté la pregunta. No, pues lo entiendo por la biodiversidad, que es ampliamente. Voy a hacer un paréntesis porque nos acaba de conectar el doctor Germán. Muy buenos días, Germán, ¿cómo está? Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación y qué pena ahí el tema de conectividad, pero ya estamos juiciosos aquí, atentos a todo. Bueno, bienvenido acá al panel de diversidad. Es un placer contar con su presencia. Estamos en micrófonos abiertos los panelistas, en los que podemos, si queremos hacer una contribución o hacer una pregunta entre panelistas, estamos ampliamente. Ya que estamos los cuatro, y creo que también veo a Sandra conectada, pero creo que tiene un poco de problemas de conectividad, entró y se salió. Quería decirle a los participantes que tenemos el chat disponible para las preguntas, y al finalizar vamos a dar un espacio para contestar todas las preguntas que vengan desde el público y también pues desde los panelistas como tal. Entonces vamos a seguir con Claudia. Claudia, bueno, genial por lo de las cifras, es algo muy interesante, pero algo que nos atañe de tanto, todos sabemos que Colombia es un país megadiverso, todos conocemos que estamos en el neotrópico, que tenemos una gran diversidad, pero todavía desconocemos mucho, y lo digo desde mi experiencia como biólogo, ¿cuáles serían las estrategias más oportunas? ¿Cómo podríamos hablar de manera más apropiada a la hora de comunicar, ¿cierto? Estos problemas ambientales, estos cambios de cifras, esta información que a veces llega de primera mano por redes sociales de especies invasoras, o de esos diferentes actores sociales que están en el territorio y que nosotros desde la academia, desde las instituciones públicas, desde los diferentes escenarios de investigación, no hemos logrado como engranar? ¿Cuál sería, desde su experiencia, esas diferentes estrategias que podemos nosotros implementar en la biodiversidad en nuestro país? ¿Nos hizo madera? ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Yo siento una interferencia, no sé si puedes revisar. Bueno, la biodiversidad en Colombia ha tenido su principal amenaza precisamente en lo que hemos llamado la degradación y pérdida de ecosistemas naturales. Los bosques han sido transformados grandemente por sistemas productivos, principalmente producción de alimentos, carne y leche. La ganadería ha ejercido una fuerte presión sobre los bosques andinos. Y pues para contrarrestar esa pérdida y mitigar esa pérdida de biodiversidad se necesitan múltiples y variadas estrategias y políticas y acciones que yo pienso que tienen que ser de todos los actores, desde estamentos gubernamentales, institucionales y obviamente desde la educación. Entonces, pues el tema de la apropiación social de conocimientos de la biodiversidad me parece que es un tema muy importante para, digamos, como dices tú, engranar lo que es toda esa gran biodiversidad, pero en un sistema de conservación y uso sostenible de esa biodiversidad. Actualmente hay muchas iniciativas de ciencia ciudadana que la misma gente participa en esta, obtener esta información, inventariar lo que está afuera de nuestros bosques y en nuestros ecosistemas naturales. Y uno de ejemplo de estos ejercicios de ciencia ciudadana que ha tenido mucho auge. Listo, Carlitos, dígale a Oscar que espero la llamada. Un abrazo. Es el censo de aves. Y en otros lugares de Colombia se han realizado bastantes iniciativas de ciencia ciudadana que creo que son muy importantes. Estuve revisando, hay una plataforma que se llama Naturalista, que ha registrado montones ha reunido bastantes registros de fauna y de flora del país. En el norte de Santander tienen solamente 127 observaciones. O sea, yo creo que para ahora en la discusión se podría
incentivar en este momento que hay tanto auge esta recolección de información. Pero no solamente pienso que es solamente lo de la ciencia ciudadana, creo que hoy en día se necesita una estrategia donde el sector ambiental trabaje de la mano del sector productivo. Tradicionalmente la parte ambiental trabajaba por un lado y los sectores productivos han estado separados. Yo creo que en este momento es urgente que la producción de alimentos y todo el sector económico se siente de la mano con las instituciones y con los actores que estamos encargados de la conservación para hacer un trabajo de sostenibilidad que ya está muy en boga, pero que se tiene que volver masivo. Hay proyectos con la ANDI, o sea, las empresas productoras de leche, de carne. Hoy en día nos toca sentarnos a trabajar en conjunto y decir, bueno, ¿cómo ustedes pueden tener una producción de alimentos o pueden tener una producción de algún otro servicio o producto que se necesita para la humanidad, pero de una manera sostenible y de una manera que no esté impactando tan fuertemente los ecosistemas naturales? Esa es como, pienso que somos todos cogidos de la mano, considerando la biodiversidad como un insumo muy importante y un bien, digamos, un producto interno del país muy fuerte que tenemos que valorar. Esa es mi apuesta. Estoy totalmente de acuerdo, Claudia. La articulación desde los tres, de la cuádruple hélice, que tiene que ver desde el gobierno, que tiene que ver desde las instituciones, que tiene que ver desde la ciudadanía como tal, es integradora y demasiado necesario en este país. Muchas gracias, Claudia. Vamos a ir como articulándonos con el otro panelista, que creo que tiene una relación muy importante con lo que acabas de discutir, porque en relación al ingeniero, perdón, al Argiro Jesús Ramírez del Ministerio, me surge esa relación. En términos de los tres ejes temáticos, Argiro, que genera mayor proceso de investigación en relacionado a lo que estamos hablando en este panel, que es biodiversidad, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, muy importante esa pregunta. Acuérdense que en lo que tiene que ver con las nuevas recomendaciones de la misión de sabios, que fue la comisión que se instaló por parte del presidente en el 2019, el trabajo se enfocó mucho a trabajar en la cuádruple hélice, universidad, empresa, Estado y sociedad. Entendemos universidad como academia en términos generales. La idea es que todo pueda ir, digamos, ligado como lo comentaba Claudia hace un rato. No podemos estar trabajando aisladamente los investigadores en la universidad, la empresa por otro lado, y la sociedad también, que es beneficiaria de estos conocimientos en la medida en que estos tengan una aplicabilidad, y no solo de los resultados y la aplicabilidad, sino muchas veces hasta de la construcción de las necesidades de generación de conocimiento y apropiación social de ese conocimiento. Por otro lado, el tema de la empresa, la idea es que en toda esta cadena de valor, digámoslo así, la empresa es un actor importante en el sentido de las necesidades que se tienen en la generación de conocimiento, en lo que es el desarrollo tecnológico y la innovación, para poder construir y crecer en el desarrollo y en la implementación de todos estos conocimientos. Entonces, en ese orden de ideas, estamos trabajando de la mano con ese vínculo de estas cuádruple hélice. Nosotros tenemos, digamos, a nivel de las convocatorias que manejamos en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, las convocatorias de reconocimiento de grupos, de reconocimiento de investigadores, perdón, de reconocimiento de centros de investigación, etc. La idea es que los centros de investigación puedan servir como un match, digámosle así, entre lo que es la academia y lo que es la empresa, en el sentido de poder empezar a articular de una manera mucho más cercana este tipo de trabajos. Entonces, esa es una de las cosas. Por otro lado, estamos justamente en este momento en lo que es la revisión y la construcción de todos los documentos de política que nos permitan poner, digamos, en cierta manera todo esto en el papel,
de tal forma que podamos avanzar, digamos, en una construcción desde la política, partiendo pues desde esos mandatos, teniendo en cuenta que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación es la entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación es un sistema que nos articula a todos, incluso a todos los ciudadanos que estén de alguna manera trabajando en el sentido de la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, todo esto, digamos, apuntándole a lo que es esa cuádruple hélice. Ahora, desde el punto de vista de la misión de Sabios, se está planteando trabajar por misiones, y una de las misiones relevantes e importantísimas es la misión de la biodiversidad, Colombia Biodiversa. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que todos nuestros instrumentos y nuestras inversiones también que tenemos para empezar a fortalecer apoyando de manera, digamos, económica a través de nuestros instrumentos, como son las convocatorias, pues serían, digamos, encaminadas en gran parte a atender esta misión como un mandato que nos da la misión de Sabios para empezar a reorganizar el país y poder empezar a crecer en lo que tiene que ver con el desarrollo del país, el aprovechamiento de cierta medida de la biodiversidad de una manera sostenible. Gracias. Argiro, cayendo en cuenta lo último y entendiendo un poco lo que contextualizando, el ministerio básicamente nos está dando un poco más de autonomía en términos de ciencia. Vamos a llegar más a contribuir y a apoyar estos procesos de investigación. Esos es como los factores diferenciadores con respecto a lo que antes se desarrollaba en relación a estos términos, a estos temas de diversidad y de apoyos logísticos, de convocatorias y de programas canalizados por Colciencias. En vez de abrir el micrófono, lo cerré, qué pena. No, lo que, digamos, buscamos es en cierta forma que haya una mayor transversalidad, es decir, que no trabajemos tan aislados, porque muchas veces, incluso yo lo he podido ver en Colciencias, me presentan proyectos de investigación que cuando yo reviso ya han sido financiados y reviso los documentos y realmente son prácticamente el mismo proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Que como no hay una buena comunicación, tendemos a repetir y a invertir recursos de una manera, digamos, desordenada, si se puede decir así. Pero en ese orden de ideas, lo que buscamos nosotros es que haya una mejor articulación, tanto entre grupos de investigación, pero no solo entre grupos de investigación, sino también entre instituciones en las cuales están vinculados esos grupos de investigación y que trabajan temáticas similares. Y la idea también es un poco mirar los desarrollos que ya se tienen y que conjuntamente, digamos, migremos más de presentar proyectos de investigación a programas de investigación. Porque, digamos, en ese orden de ideas, desde el año 2015, Colciencias y ahora retomando MinCiencias, hizo un giro muy, muy importante y fue no sacar convocatorias por cada uno de los programas nacionales de ciencia, tecnología e innovación en el ministerio y en Colciencias y ahora en el ministerio, sino, por decir algo, en el 2015 nosotros sacamos una convocatoria a nivel de la dirección técnica en la cual están todos los programas, que es la Dirección del Fomento a la Investigación, y sacamos una convocatoria más para atender grandes problemáticas. En ese momento financiamos más que todo proyectos, pero ya ahorita en el año 2019, la convocatoria 852 del 2019 se llamó Retos País. Y en ese orden de ideas, y después se le dio un giro a lo que se llamó Conectando Conocimiento. Y en ese sentido, nosotros, atendiendo los focos de la misión de Sabios, esa convocatoria primero enlazó con todas las temáticas de los focos de la misión de Sabios, porque ya mirándolo a nivel de foco son grandes problemáticas. Y por otro lado, dejó una parte importante de recursos para atender programas. Se puso un tope hasta 1.300 millones de pesos para presentar programas que mínimo debían estar conformados por 3 proyectos. Y se dejó una parte de recursos más pequeña para financiar proyectos, principalmente dirigidos a grupos de investigación de categoría B y C.
pero podían ir en alianzas con otros grupos de investigación de diferentes categorías. Pero lo que fue la parte de los programas sí la dirigimos a grupos de categoría A1 ya, y básicamente que fueran en alianzas con otros grupos, podían ser de categorías A1A o también de categoría B o C, con el fin de que en el desarrollo de los programas ya cada grupo tiene una experticia que le puede aportar, digamos, al gran proyecto o al gran programa de investigación, atendiendo pequeños componentes, digamos, por la experticia de cada uno de los grupos. Entonces, en ese orden de idea, lo que buscamos es que se fortalezcan más las alianzas de trabajo, que se vinculen, digamos, varias instituciones con varios grupos de investigación para desarrollar programas de investigación que atiendan diferentes problemáticas y que nos ayuden en el tema de encontrar posibles soluciones, sin querer decir con esto que la investigación básica no se va a seguir financiando. Por el contrario, las temáticas están abiertas y ya queda libre decisión si el grupo quiere trabajar en investigación básica o en investigación aplicada, pero vinculando también, digamos, a otros actores del sistema, como pueden ser a la industria, como pueden ser a los centros de investigación, a los institutos de investigación y las universidades y demás. Es básicamente eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Argiro. Vamos a dar paso al doctor Germán, decano de la Facultad de Agropecuarias. ¿Cómo está, Germán? Buenos días, Diego, ¿cómo van las cosas? Muy bien, muy bien. Agradeciendo por su tiempo, igual que a todos los panelistas y a los participantes. Siguiendo esta idea, y como hoy es particularmente un tema en términos de conservación de biodiversidad, que es lo que estamos declarando como país anfitrión, quería que nos apoyara con su experiencia cuáles serían los principales obstáculos que enfrenta la conservación de la biodiversidad, ¿sí?, en relación a ese escenario de ampliación de la agricultura, de la actividad de la agricultura que es completamente necesaria para el desarrollo social, pero que de una u otra manera sabemos que a veces pueden ir en contravía y que podemos tener ciertos escenarios que pueden ir en contra de la pérdida de la biodiversidad o de diferentes escenarios, incluso de ayudar a la biodiversidad también en términos de controladores biológicos, polinizadores, entre otros. Muy buenos días, doctor Germán. Pues retomando las palabras de Claudia y de Argiro, creo que el ejercicio que debe llevarnos es a generar un mayor inventario y sobre ese inventario una mayor responsabilidad social sobre los ecosistemas estratégicos. O sea, si uno no reconoce que tenemos un bien grandísimo, que es la biodiversidad, y eso debe plasmarse en una política pública, porque es muy chévere que en temas académicos sigamos diciendo que somos un país megadiverso y todo, pero la política no nos lleve a la conservación. O sea, es de reconocimiento y de seguir, digamos, trabajando en ese inventario. Pero debe estar, sí, solo sí, amarrado a la política. Con el tema de Argiro me parece interesante. La experiencia en Boyacá ha sido muy buena, con unas convocatorias que fueron financiadas por el departamento de Boyacá en 2 fases, que es Boyacá Bio. Boyacá Bio buscó básicamente eso, identificar todos esos escenarios de biodiversidad en el departamento y a través de alianzas de grupos de investigación, con centros de investigación y con entidades públicas o privadas, llegar a generar ese, digamos, ese inventario y luego tener que buscar alternativas para la conservación. En el caso particular, nosotros fuimos ganadores de una convocatoria de Boyacá Bio y estamos trabajando sobre un tema de captura, del potencial de captura de carbono en suelos de páramo. Ustedes saben que Boyacá tiene cerca de 535.000 hectáreas de páramo. Ese páramo cumple muchas funciones, pero casi no habíamos entrado a investigar el tema de captura de carbono. Esa captura es muy alta por la dinámica ambiental de acumulación. El frío hace que el carbono se acumule y distinto a climas cálidos que se mineraliza muy rápido. Entonces tenemos unos grandísimos reservorios de acumulación, de captura de carbono, pero el ejercicio, digamos, ancestral de producción en los páramos, que no es el mejor, ha llevado a la degradación de esos espacios. Entonces, estos proyectos de investigación ayudan demasiado y digamos que serían otra cosa importante dentro de la estrategia que me pregunta Diego. A mí me parece que es importante regionalizar la investigación, ¿sí? Porque es que a veces hay universidades grandísimas con un músculo financiero y con un músculo académico muy grande,
y capturan más recursos que universidades, digamos, intermedias o más pequeñitas, que en el caso nuestro. Entonces, a veces el tema de competencia no es tan adecuado. Entonces, sigue, digamos, teniendo más fuerza la nacional, los Andes, otras, y las pequeñitas pues van a estar más rezagadas y más rezagadas. Entonces, me parece que además de la estrategia nacional, debe haber una estrategia regional de participación en proyectos de investigación. Boyacá lo hizo y creo que es una experiencia muy buena desde la gobernación. Nosotros hemos trabajado súper juiciosos con una entidad que es Corpo Boyacá en este ejercicio que creemos va por el camino que es la valoración económica del servicio de captura de carbono orgánico, de captura de carbono. Ahí estamos trabajando un tema técnico y un tema de comunidades, porque entendemos que el tema ancestral de las comunidades es muy importante respetarlo y no es decirles, oiga, váyanse para Tunja o para Uitama, para donde sea, ¿a hacer qué? Sí, lo mismo que pasará en el páramo de Sumapaz, donde los páramos en todo el país, que no es trasladar el problema de los páramos por la gente teóricamente a llevarlos a una ciudad a hacer nada. Entonces es mejor buscar unas alternativas desde la investigación en cómo se puede valorar sin monetarizar esos servicios ambientales para que los campesinos, digamos, tengan otra oportunidad económica, porque es que si miramos el campesinado en general en el país, tiene unos temas muy diferentes o muy difíciles si los comparamos con los ciudadanos. No más el tema de educación. Los niños y los muchachos que están en el campo van a llegar a una universidad y no tienen la capacidad porque la educación rural es muy diferente a la educación de las ciudades. Entonces, el tema de salud, de vivienda, de necesidades básicas, todo es diferente. Entonces, nosotros digamos que podemos hacer un ejercicio de investigar un fenómeno, documentarlo, inventariarlo, y luego de eso tratar de hacer una alianza con las comunidades y con las entidades, en este caso Corpo Boyacá ha sido nuestro socio, y con el departamento de Boyacá. Yo creo que si buscamos, yo creo que todos vamos a tener ejemplos que mostrar en cada uno de los departamentos, y de eso se trata, de construir sobre las experiencias buenas o regulares que podamos tener, y el camino es inventariar lo que haga falta por inventariar. El siguiente paso es reconocer a través de una política pública que somos un país mega diverso y que la política pública ayuda a generar recursos. Y el otro lado, pues, es continuar con la investigación seria frente a esos fenómenos, y si se pudiera regionalizar una parte de la investigación, seguro que a todos nos va a ir bien, porque las universidades regionales, me parece, que son más chiquitas, pueden apoyarse en mucho de esos recursos y seguir formando capital humano y profesionales que ayuden a seguir en este camino. Pero una pregunta, Germán, pero entonces, enatando a las políticas locales, entonces usted, como pensamiento crítico, esos proyectos de convocatoria de universidades ancla, ¿cree que no ha funcionado muy bien? Esos proyectos que dicen, bueno, Universidad Antioquia necesita una universidad ancla, Universidad de Pamplona o universidades chicas que hablamos, ¿cierto? Esa sinergia que se creó desde hace más de 2 años, ¿sí está funcionando o definitivamente es mejor la independencia y generar esas bolsas particulares a nivel local para que ellos mismos generen su propio desarrollo de trabajo? Yo creo que hay que mirar el tema de la investigación. Debe haber unos programas nacionales que cualquier universidad podría abarcar y, digamos, tendrían más cabida las grandes, ¿sí? Porque pues, la nacional, los Andes, Antioquia, la UIS, pues tienen una mayor fortaleza frente a eso. Y algunos problemas que son regionales se pueden hacer a través de convocatorias regionales. Y de pronto ahí lo que usted dice, el programa, el de anclar con una universidad grande, con una pequeñita, puede ayudar. Lo que les cuento, o sea, caso de Boyacá me parece que ha sido exitoso porque la convocatoria fue, oiga, son recursos de Boyacá, las universidades de Boyacá pueden buscarse un socio que puede ser una universidad pública o privada fuera del departamento para generar una mayor capacidad. Entonces, pero el ejercicio, ¿cuál fue? Los dineros se concentraron en investigar un tema ambiental, por eso se llama Boyacá Bio, la convocatoria, para el departamento, y que queden capacidades instaladas en las universidades y en los centros de investigación regional, porque es que a veces el ejercicio es que se hace una grandotota, se siguen consolidando las universidades, digamos, de Bogotá, llamémoslo Bogotá o Medellín, y el resto de universidades chiquis seguimos quedando o siguen quedando, digamos, rezagadas. Entonces, es importante fortalecer la investigación en los núcleos regionales, obvio, sin desconocer el tema nacional, porque no tendría, digamos, cabida ese tema. Ok. Claudia, hablando en términos de bio, sé que
el Humboldt ha liderado estas expediciones bio a lo largo de todo el territorio colombiano. ¿Tú nos podrías ampliar un poco ese reconocimiento del territorio? Sé que es una nueva versión de hace 15 años cuando se empezó el GEMA, que era un grupo de exploración de monitoreo ambiental, creo que hace 15 años, que era con la idea de lo que estamos hablando todavía. Sabemos que estamos en Colombia, que es infinito reconocer el inventario actual de todas las especies, por lo que somos un país megadiverso. Pero ¿qué nos podría, Claudia, ampliar un poco en esas expediciones bio que hemos escuchado, hemos leído, tanto para Caquetá, diferentes escenarios en el territorio colombiano? Sí, pues las expediciones bio han sido una bandera del gobierno pasado, y precisamente porque le quisieron dar peso a lo que es la biodiversidad, al principio en un sentido de bioprospección. Cuando el gobierno entendió que para hacer bioprospección primero tienes que inventariar y saber lo que hay, y que la bioprospección son proyectos a un poco más a largo plazo, entonces se enfocó en completar inventarios. La diferencia de las expediciones bio de este año, de estos últimos años, comparado a lo que se hizo con el GEMA hace 20 años, es que esta vez se hizo con muchos actores locales, como lo mencionó Germán. Entonces, no solamente universidades de las universidades regionales, sino que también muchos actores de las comunidades participaron. Digamos que yo le veo de importante a estas nuevas expediciones es que las comunidades hicieron parte de los inventarios, se hizo una participación más amplia. Digamos que estas expediciones tuvieron mucho componente de participación de actores locales, y esto ha sido muy bueno también para esta precisamente apropiación de la biodiversidad en los territorios. Algunas personas consideran, y algunos sectores consideran, que Colombia tiene el inventario ya hecho, y como yo lo dije, nuestras cifras son súper subestimadas. Nos falta muchísimo del inventario de la biodiversidad. Y pues yo soy partícipe de que no hay que esperar a tener el inventario de la biodiversidad completo para empezar a usarla o para comenzar a hacer otros proyectos de alianzas con sectores productivos, pero tenemos que ir de la mano de las dos cosas, como conociendo nuestra biodiversidad y viendo cómo sus servicios ecosistémicos están soportando, digamos, funciones importantes en territorios. Como por ejemplo los inventarios de biodiversidad soportan los planes de desarrollo territoriales, los documentos de plan de desarrollo de los municipios. Eso es todo ese trabajo. Es lo que yo decía antes, no se puede hacer por separado, es un trabajo que hay que hacer en conjunto, y por ejemplo las alcaldías de los municipios tienen que entender que para hacer un plan de desarrollo necesitan saber qué es la biodiversidad que tiene su municipio. Y ahí ya Colombia, digamos, está sentada hablando de lo que es la importancia de la biodiversidad, y yo creo que las expediciones bio han ido un paso adelante en ese sentido. No, súper de acuerdo, Claudia, es algo que nos atañe a todos. Todos enfrentamos esa problemática en los planes, acá en el área metropolitana de Cúcuta. En muchos se monta sin conocer y desconocer la riqueza florística y faunística de nuestra región, que nos permite orientar hacia potencializar a futuro escenarios ecosostenibles o rurales, urbanos, o una expansión direccionada con fines de no tener esas sequías tan fuertes que estamos viviendo en nuestros escenarios, o esos diluvios que también por causa de esa falta de reconocimiento de la diversidad. También estoy de acuerdo, igual que Germán y Claudia y el Giro, de que esto es un trabajo de cuádruple hélice, de que todos nos tenemos que articular. Sin política no podemos sembrar un trabajo de una trayectoria a futuro. Y hablando de eso, pues creo que por problemas de conexión, la autoridad ambiental, Sandra, la subdirectora, no se ha conectado, y quisiera que entre nosotros podamos desarrollar esta pregunta que tenía planeada. No sé, cualquiera, Argiro, Germano, Claudia, me podrían ayudar. La pregunta es así: ¿cuáles son los retos en la implementación de actividades y medidas efectivas relacionadas con las tasas de compensación en licencias ambientales que permiten manejar los impactos de los proyectos, obras y actividades de infraestructura
que su fin último es evitar la pérdida neta de biodiversidad. Esta pregunta la abro con el fin de, desde sus experiencias y su trayectoria, reconocemos la gran cantidad de problemas que tenemos en diferentes carreteras, tráfico de fauna, atropellamiento, disminución de la pérdida de biodiversidad en áreas urbanas, rurales, la expansión agrícola, la minera, todos esos otorgamientos de licenciamientos ambientales. Desde su experiencia abierta para los panelistas, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer ese seguimiento de esa compensación, esa tasa de compensación que es tan complicada y que varios decretos han sacado, el 1375, el 1376, donde vamos como organizando realmente cuánto vale la biodiversidad? Sabemos que es un capital natural, ponerle un precio para preguntarle a ustedes, vamos a poner un precio de cuánto vale una mariposa, un cucarro, eso no se puede. Y por ese lado, a nivel político y a nivel de licenciamiento, pues les queda a ellos más fácil, ¿cierto?, responder esas tasas de compensación. Quería dejar esa pregunta abierta a los panelistas. Uy. Doctor Germán Argiro. Bueno, no, es un poco compleja la pregunta. Es un poco compleja la pregunta porque eso pues está asociado básicamente como al tamaño de la obra, ¿sí? Si son obras mayores, el tema me imagino que es con ANLA, ¿sí? Y ya pues el otro tema de compensaciones o las tasas ya es con las corporaciones. Pero me parece que ahí el ejercicio es un poco complejo. Les cuento aquí, hay un ejemplo. En 1990 se construyó la represa de la Copa en Toca, Boyacá, y hoy día, en el 2020, no ha habido ningún tema de compensación, ¿sí? O sea, así de complejo es el tema, que una obra grande, obvio, pues está beneficiando a la comunidad en general, pero también dejaron desamparado pues el ejercicio de una cuenca sobre una construcción grande que fue una represa que se embalsó cerca, o está embalsando cerca de 55 millones de metros cúbicos de agua. Pero el ejercicio no trascendió a mayor, ¿sí? Valorar o monetarizar lo que usted dice, una mariposa que de repente está sobre una vía que se va a abrir o algo es bien complejo. Y a mí me parece que ese ejercicio, digamos, lo regional lo manejan las corporaciones, pero ya el tema mayor es con la ANLA. Ahí es donde debería existir una mayor legislación y un mayor peso frente a tener esa valoración que hablamos, que habla Claudia, de esa diversidad y de ese ejercicio, porque si no hay esa valoración y si no hay ese inventario, pues hagamos la vía o hagamos el puente y pues nadie dijo nada porque no supimos qué hacer. A mí me parece que eso va por un lado. Y por el otro lado, desafortunadamente, esos temas de corrupción nos llevan a que hagamos las cosas de la manera que no es. Y ahí sí, en todos los escenarios de vida, lo que estamos viviendo, la educación es donde el gobierno debería haber dos inversiones fuertes hoy en el país, que es el tema de salud y el tema de educación. Si nosotros tenemos muy buena formación desde casa, desde chiquitines, en el colegio, la familia, todo, vamos a llegar a tener posiciones directivas y esas posiciones directivas, las decisiones que tomemos van a ser muchísimo mejor frente a la necesidad que tiene el país. Claudia alzó la mano. Yo sé que hay bastantes problemas con la compensación, sí, no es una pregunta fácil, pero mi opinión es que hay bastante normativa. El problema es que no se cumple. Ahí es el tema que estaba mencionando Germán. El Instituto Humboldt ha sacado un manual de compensaciones, o sea, se ha trabajado en eso. Es un documento que creo que salió el año pasado. No es exactamente mi tema, pero sé que se ha trabajado desde el programa de gestión territorial en esto de manual de compensaciones y podemos de pronto hacerle un poco de divulgación a esto. Y bueno, tiene que ver con lo que mencionó Germán de educación, pero también hay un tema de que mucho en Colombia, y es una práctica, digamos, cultural, que yo creo que muchas de las normas se hacen por cumplirlas, pero no realmente por una verdadera compensación. ¿Cuántas empresas? Muchísimas, yo creo que cumplen el requisito, lo chulean, probablemente sembrando hasta especies que no son. O sea, la tarea no se hace bien hecha. Ese es el problema de las compensaciones, es que el modelo no ha funcionado, no se hace cumplir
y no hay una conciencia clara de que la compensación no es para cumplir un chulo dentro de un plan, sino que realmente está esta extracción minera o este sistema productivo está causando una degradación, pues que se hiciera un trabajo a conciencia de compensación. Entonces las compensaciones tienen todas esas dificultades, pero digamos que está en que podamos trabajar de la mano con las autoridades como la ANLA y las corporaciones desde la academia para, si estamos trabajando más unidos, digamos, estas compensaciones podrían ser un poco más efectivas y no, eso es un tema del ANLA y resulta que el ANLA necesita saber cuáles son las especies con que se necesita hacer las compensaciones, o sea que todo el inventario también es importante para apoyar ese tema de compensación, porque yo creo que parte del problema es que muchas de las empresas que tienen que hacer compensaciones ni siquiera saben cuáles son las especies, digamos, si van a hacer una restauración ecológica, no saben con cuáles son las especies, dónde las consiguen. Entonces hay como que unas cadenas que necesitamos todavía unir para que esas compensaciones realmente sean un poco más efectivas. Sí, definitivamente sí, es un tema complejo. Estamos en un país, como mencionas, difícil de manejar esos temas. La policía incluso ambiental le queda complicado a veces actuar porque no tiene de la mano esa compañera política que pueda establecer esas restricciones y hacerle un seguimiento. Definitivamente se nos está pasando el tiempo muy rápido. Acá tengo una pregunta y me están insistiendo de que por favor no la deje pasar y quiero abrirla. Creo que estoy seguro que cualquiera de los panelistas nos la puede ayudar a resolver. La voy a leer. Desde la investigación, algunas universidades como los Andes han hecho investigaciones económicas sobre cómo las personas toman decisiones sobre la conservación de los páramos. Y algunos resultados han arrojado que las personas tienden a conservar sí y solo sí si se les aplica un pago adicional, que es lo que el bosque o la ganadería les está dando a su diario vivir. En este caso, ¿qué se podría hacer? ¿Cómo puede incitarse a la conservación sin necesidad de aplicar pagos a personas? La pregunta lo hace el participante Jefferson Álvarez. Pues ahí el tema, nosotros estamos trabajando en algo de esto que preguntan, ¿sí? Estamos trabajando con un tema de valoración económica, precisamente un servicio, y pues obvio que los campesinos necesitan, así como todos nosotros necesitamos, pues el ejercicio económico para vivir, ¿sí? Está bien, ellos conservan, sí, solo sí, se les pague algo más, diferente a lo de su actividad agrícola, porque ellos van a liberar un predio que les puede producir algo. Pues lo mínimo es que tengan un retorno sobre ese valor. ¿Cómo no se, digamos, la pregunta es, ¿cómo puede incitarse a la conservación sin necesidad de aplicar pago a las personas? ¿Sí? Eso es un tema más social, ¿sí? ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar como beneficiario del agua en la ciudad? Yo, Germán, sabiendo que el agua se conserva o se produce o se cicla en el páramo, sin necesidad de que me obliguen, ¿sí? O sea, además es más una condición de nosotros los citadinos que de los propios campesinos. A mí me parece que tenemos que cambiar también un modelo, que la culpa es de los campesinos, que la culpa es de los raizales, sabiendo que el mayor beneficio de los servicios ambientales y los servicios ecosistémicos están en las ciudades, ¿sí? Y nosotros, ¿cuánto estamos, digamos, nos hemos hecho la pregunta, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar por conservar el agua? Nada. Los acueductos nunca hacen eso. Entonces, aquí me parece que el ejercicio es más bien también de cambiar nosotros la visión de país, la visión de sociedad. Por eso la educación es súper importante. Nosotros más bien deberíamos decirles a los campesinos, vean, ustedes sigan haciendo su trabajo allá, sigan conservando, liberen áreas que tenían de agricultura o ganadería, pásenlas a un estado de conservación y nosotros, los beneficiarios del agua, vamos a ayudar a compensar de alguna manera. Eso no hay otra cosa. Esto es un equilibrio económico que tenemos que llegar en algún momento. ¿Alguna, Claudia? Yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que como sociedad, parte de los problemas, en esta semana di una conferencia relacionada con esto de los umbrales ambientales que hemos transgredido la humanidad. Y yo creo que es parte
de falta de educación y falta de conciencia. Cuando la gente está recibiendo el agua en sus llaves y no sabe lo que esto es un servicio ambiental que cuesta conservar un bosque y yo pienso, aquí voy a mencionar una palabra, digamos el egoísmo, o sea, si tú sea donde estés, no estás consciente de tu huella ambiental, y eso por eso ahorita está de moda hace poco que estamos viendo que el planeta, que nosotros estamos consumiendo más de los recursos que se pueden renovar y el planeta está empezando a tener un saldo en rojo y todo esto que está empezando a hablarse, pero que yo siento que todavía va muy lento porque todavía la gente oye eso y dice, sí, la hora del planeta, hay que apagar la energía o hay que reciclar y ciertas cosas, pero no se están tomando las medidas contundentemente. Cuando tú mides exactamente tu huella ecológica, cuánto estás gastando de agua, cuánto estás gastando de electricidad, cuánto se tuvo que explotar en una mina para que tú tengas un celular y lo cambies cada 6 meses o cada año. Yo creo que esa compensación sí se tiene que dar y es difícil pensar en un sistema donde no haya compensación porque yo creo que todos tenemos que ser responsables del costo ambiental del agua que tenemos y de todos los bienes que estamos derivando de la naturaleza. No, totalmente quiero ampliar ahí un poco, eso es claro y lo estamos viendo acá en Cúcuta, nosotros tenemos una amplia sequía y si no dependemos de la conservación del páramo de Santurbán, Almorzadero y Alto de Mejue, es lo que hemos venido discutiendo, pero discutimos lograr poder tener esa tasa de compensación que a los usuarios en Cúcuta o a los usuarios que reciben de ese reservorio de agua, de esa generación de agua, den una tasa, pero eso va siempre atado a una autoridad ambiental, a una política que tiene que venir desde gobiernos nacionales y ahí es donde empezamos otra vez a lo que hablamos de esas cadenas que usted nos menciona, Claudia, que son definitivamente importantes, ¿sí? Empezar a articularlas, porque, por ejemplo, hoy estamos en una gran depresión de sequía y si no es por la protección que se está haciendo en Santurbán, no tendríamos agua, eso es algo claro. Y nosotros somos beneficiarios, muchos estamos conscientes, pero los que estamos conscientes es porque tenemos una trayectoria, hemos sido educados, hemos estado en el tema, pero la gran mayoría que en esta política de frontera, donde vivimos del comercio y de otros escenarios, no nos ha dado esa conciencia ambiental que debe llegar desde pequeños. Yo pienso que nosotros como sociedad, desafortunadamente, hasta que no nos cuesta las cosas, no tomamos conciencia. Entonces es una manera de comenzar la educación. Desafortunadamente todavía estamos en ese nivel donde cuando hay que pagar, tú empiezas a reflexionar. Entonces, aunque hay otras medidas de compensación y hay otras estrategias, digamos, que de siembra de agua y otras estrategias, digamos, donde se pueden hacer reconversiones productivas. Todavía yo pienso que la ciudadanía, nosotros como sociedad necesitamos entender lo de la compensación como una responsabilidad, como lo decía Germán, social también, de manera social con la gente que está, digamos, prestando, beneficiando el servicio, por ejemplo, en este caso que estamos hablando del agua. Ok, bueno, vamos a ir cerrando, ya nos quedan 5 minutos. Hay una pregunta que quisiera darles de Lisette. Tal vez pues no está Sandra, que es la subdirectora de Norte de Santander, pero sé que podemos responderla de una manera diferente. Acá dice, ¿cómo Norte de Santander está actuando como escenario siendo frontera ante todos los problemas de protección de la biodiversidad? Es claro, por ser frontera, tenemos un grave problema porque el ingreso de fauna, flora, tráfico, estamos más expuestos a esas especies exóticas, especies que llegan a tomar territorio como ha sido Ceratitis capitata, la hormiga loca, Solenopsis, diferentes especies invasoras que llegan a ocupar un nicho más rápidamente a este escenario. Otro ejemplo que tuvimos de fiebre aftosa por ese problema fronterizo, por ese control que atañe relacionado al sector agropecuario, pero que está relacionado un poco con la biodiversidad, porque la biodiversidad sí, de una u otra manera forma un blindaje de protección sostenible. ¿Cómo podríamos ahí responder? Pues es un tema crítico para Norte de Santander, precisamente. Tú ya lo mencionaste, hay bastantes casos de tráfico. Yo estuve revisando el tema y creo que desafortunadamente no está la autoridad ambiental, pero
Se ha estado trabajando en eso precisamente porque a través de la frontera se ha detectado mucho tráfico ilegal de especies, desafortunadamente. Pero la autoridad ambiental está haciendo cosas en ese sentido. Y de todas maneras creo que sigue el trabajo de educación, sensibilización acerca de qué es el impacto de sacar una especie de su hábitat, todo lo que causa eso para todo un ecosistema, el equilibrio de un bosque. Eso yo creo que es educación, educación y toca seguir haciendo las medidas con la autoridad ambiental en la frontera, porque definitivamente por ahí se está saliendo mucho de la biodiversidad de ese departamento. Okay. Que hay otra preguntita, ya para finalizar. Mi pregunta es, ¿de qué manera la pandemia que vivimos actualmente, COVID, ha beneficiado o perjudicado a la biodiversidad? ¿Y qué estrategias se deberían tomar para cuando este virus termine? Bueno, pues hemos visto mucho en las redes de que hay parte de un respiro para el planeta. Pues yo creo que es un experimento y un ejercicio único que ha habido en la Tierra. Yo creo que no tengo ahorita las cifras de reducción, pero piensen en las ciudades en el término de gases de efecto invernadero, contaminación. Mucha de la biodiversidad, digamos, ha tenido un poco de respiro. A mí me encantaría pensar que también la gente ha empezado a tener conciencia de que nosotros hemos tenido arrinconados a las otras especies y a animales que viven en el planeta, porque por esta supremacía de la especie humana. ¿Y qué va a pasar? Pues yo creo que en parte también se ha generalizado y se ha entendido que todos los trastornos en la biodiversidad nos perjudican, que ir hacia zonas inhóspitas donde los animales son reservorios de otras enfermedades que nos pueden contagiar es importante. O sea, ese son tipo de cosas que, digamos, están saliendo a la luz pública, que la gente está comprendiendo que transformar nuestros ecosistemas nos perjudica a nosotros como especie humana también. En ese sentido, me imagino que las estrategias pueden ir a favor de la biodiversidad. Perfecto. Me avisan acá, ya quedan 2 minutos, no sé si Zoom nos corta, entonces quiero cerrar el panel. Agradezco las preguntas, intentaremos de resolvérselas por correo. A la doctora para finalizar, vamos a dar una conclusión corta que quieran decir o dejar plasmado a los participantes, a nosotros como comunidad, como sociedad y como actores en términos de la conservación de la biodiversidad y de trabajos en esta área. Quiero agradecerles de parte de la Universidad de Pamplona por este tiempo, invitarlos a seguir en el Foro Internacional. En la tarde hay otras exposiciones y trabajos particulares. Agradecerle a la doctora Claudia, doctor Argiro, al doctor Germán, por este espacio, por darnos esa experiencia, discutir qué es lo que necesitamos más espacios en el día a día, más que otros tipos de noticias y otros tipos de comentarios. Es bueno estar en la agenda del día estos tipos de análisis y de conclusiones. Entonces, quiero agradecerles y les doy la palabra para finalizar. Bueno, qué pena, me la tomo aquí, digamos, para hacer esa pequeña reflexión. Pues básicamente, digamos, un poco me llamó la atención la última pregunta que se hizo en relación con el COVID-19 y sobre todo porque hoy en la mañana cuando se abrió la conferencia inaugural que abrió este evento, justamente habló del cambio climático y la relación con el coronavirus y básicamente es la alteración que le hacemos al clima tiene un impacto muy grande en lo que tiene que ver con la biodiversidad y con los ecosistemas. Digamos que en parte todas estas infecciones que se han venido disparando y que hoy nos tiene al mundo de rodillas, tiene mucho que ver con el tema del cambio climático y el cambio climático, cómo afecta a la biodiversidad y demás. Nosotros creo que con lo que hablaban ahorita Claudia y Germán, nosotros, digamos, tenemos que crear más conciencia, pero también fortalecer un poco la educación desde niños, porque digamos que así es como vamos cambiando ese chip desde muy temprana edad. Es increíble que hoy en día no haya mucha conciencia, uno habla con muchas personas que realmente desconocen
siendo profesionales en ciertas carreras y demás, desconocen mucho de la importancia de la biodiversidad y demás. Por ejemplo, yo que soy biólogo marino y a través de la Comisión Colombiana del Océano, nosotros nos quedamos aterrados como para mucha gente en Colombia, el territorio colombiano es solamente la parte continental y no tienen conocimiento que casi otro 50% de nuestro territorio es mar y que si desconocemos la biodiversidad en el territorio continental como tal, mucho más la desconocemos en el territorio marino. Entonces, en ese orden de ideas es un poco más de conciencia y crear esa conciencia desde muy temprana edad en los niños. Es muy importante eso. Y otra cosita importante que comentó Germán al comienzo y me pareció interesante es todo el tema de fortalecer la investigación en la parte regional y el fortalecimiento. Y un poco es lo que hacemos también apoyado en los recursos de los departamentos a través de las regalías. Por eso es que ese tipo de convocatorias que se sacan, se le pone el condicionante de que quienes presentan proyectos para los recursos de regalías de un determinado departamento deben ser los grupos de investigación inscritos a instituciones reconocidas de esos departamentos, con el fin de fortalecer el conocimiento y con el fin de fortalecer también los grupos de investigación y demás. Entonces, en ese orden de ideas, lo del COVID, por ejemplo, actualmente nos está llevando a repensar la vida de una manera diferente. Quizás nunca antes, pues lo menos esta generación habíamos hecho un alto en el camino como nos tiene hoy en día el mundo entero. Entonces es tiempo de repensar las cosas y de ver que efectivamente sí están pasando cosas graves por nosotros no ser ciudadanos responsables y manejar conscientemente la biodiversidad y aprovechar ese regalo tan grande como son los servicios ecosistémicos. Gracias. Bueno, yo me uno a las palabras de Argiro. Como conclusión final es la educación, pero no esperemos que sea la educación desde la universidad o desde el colegio, desde las casas. Me parece que el ejercicio familiar nos ayuda mucho a cambiar la concepción frente a la biodiversidad y frente a las estrategias que podemos hacer en el campo pues, de conservar y de valorarlos, pero nosotros como sociedad, porque es que a veces la valoración, todo el mundo cree, no, es que si no hay nada científico, entonces no podemos hacer nada. No, valoremos nosotros lo que estamos viviendo, el servicio ecosistémico de la regulación hídrica, que es la más importante, digamos, la que más necesitamos para que funcionen los acueductos. Entonces, eso también es una cuestión propia de nosotros como ciudadanos que vivimos en ciudades, el valorar el ejercicio de los campesinos para la producción de alimentos y seguramente no lo están haciendo también en los temas de la biodiversidad, pero pues la idea es apoyarlos. Conclusión final, lo de Argiro me parece importante, o sea, hay que regionalizar, hay que creernos más en las regiones, hay que creernos que la Universidad del Norte de Santander, la Francisco, la Pamplona, que la Universidad del Amazonas, pues tienen condiciones únicas que tienen que ayudar a fortalecer, o sea, en la medida que haya capacidades en las regiones, va a haber mayor posibilidad de seguir investigando. Y respondiendo a una pregunta de Laura, ¿cómo hacer para que todos esos resultados finalmente llegaran a quienes los necesitan? En los propuestas de investigación hay que ser muy juiciosos con el tema social, con la gente, trabajar, o sea, dejar de lado la percepción anterior que las comunidades eran objeto de la investigación. Nosotros vamos a una comunidad, las investigamos y luego salimos. No, hay que volverlas sujetos de la investigación, participar con las comunidades para que las comunidades se apropien de esa investigación porque la construimos de manera participativa. Yo creo que en esas dos cosas estaría hoy la reflexión final. Educación desde las casas, desde las familias y un ejercicio de regionalización de la investigación para fortalecer las comunidades a través de las convocatorias y la investigación participativa. Gracias, Germán. Bueno, mi comentario final, ya los Argiro y Germán ya han dicho mucho, pero en sintonía con lo que ellos han mencionado, siento que hoy el Día del Medio Ambiente, la gente piensa que eso es para los ambientalistas. Yo pienso que la gente, la sociedad, tiene que cambiar esa concepción y esas son todas las estrategias de educación para que eso pase. El día que todos pensemos que el Día Mundial del Medio Ambiente no es de los ambientalistas, sino de cada uno,
que está cuidando su propia casa donde vive. Es que la gente tiene que entender eso, que cuidar el medio ambiente no es de un grupo de locos allá que pelean o de un grupo de científicos, sino que soy yo cómo estoy cuidando mi propia casa donde yo vivo. Creo que ese es el mensaje que me gustaría que hoy mucha gente lo recibiera, decir, bueno, yo también tengo que cuidar el medio ambiente. Bueno, muchísimas gracias. Excelente espacio. Agradezco a la universidad, agradezco a cada uno de ustedes por acompañarnos, a los 49 finales participantes que fueron saliendo por términos de tiempo, porque hay otros paneles. Muchas gracias. Cierro muy alegre dándole agradecimientos a cada uno por su tiempo, a los participantes por la excelente pregunta, a Fabián Yaña, a Liz, a Liliana Rodríguez, a Laura Torres, a todos en general. Muchas gracias, Argiro, Germán, Claudia. Que pasen un excelente día y feliz día del medio ambiente. Gracias. Oh, muchas gracias a Diego, Germán, Feliz día Claudia. del medio ambiente. Feliz día del medio ambiente para Buen todos día. y muchas gracias a todos los participantes. Buen día. Buen día. Gracias.